Hola, profe, buenas noches. Soy Juan Andrés Ramos, hago el parte del programa de Ingeniería de Sistemas. Hoy vamos a ver tres temas principales: la materia y todo lo relacionado con ella, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, digamos que ciertas generalidades, y las leyes de Newton aplicadas a un experimento pues sencillo, pero que se podemos identificar todo esto. Básicamente en la introducción. La materia es la sustancia que compone todo lo que nos rodea en el universo, desde los elementos más simples hasta las complejas combinaciones moleculares. La materia existe en diferentes estados. eh, eh, digamos que cada uno comprende propiedades únicas, puede ser sólido, líquido, gaseoso o el plasma. Y comprender los estados de la materia es esencial para abordar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en diversos campos. Asimismo, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o el MRUA, es un concepto fundamental en la física que describe el movimiento de un objeto con aceleración constante. Es decir, que su aceleración aumenta con el tiempo. Aceleración se da en la variación de la velocidad sobre el tiempo, sobre la variación del tiempo. Em, este fenómeno, presente en muchas situaciones cotidianas, tiene aplicaciones prácticas que impactan nuestra vida diaria y diversas disciplinas. Y las leyes de Newton son principios fundamentales que rigen el movimiento de los objetos. Este experimento que vamos a realizar hoy, o bueno, yo ya lo realicé, em, y que pues aquí no, no voy a hacer la demostración, pero pues ya se realizó en un plano inclinado, tiene como objeto aplicar y verificar estas leyes en un contexto práctico, proporcionando una comprensión más profunda de cómo las fuerzas afectan el movimiento. Básicamente los objetivos que tenemos en este caso son, entre todos estos que vemos aquí, explorar los conceptos, primero por la parte de la materia, explorar los conceptos fundamentales de la materia y sus estados, comprender las transiciones entre estados y los factores que las afectan, como la temperatura, que es un factor fundamental, y analizar ejemplos de cambios de estado en la vida cotidiana y en procesos industriales. Asimismo, en el MRUA, comprender los principios del MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y su relación con la velocidad y la aceleración. Identificar ejemplos de este tipo de movimiento en situaciones cotidianas y explorar las aplicaciones prácticas de este en campos como la ingeniería de tráfico y la tecnología. Em, en cuanto a las leyes de Newton, es importante decir que se pueden aplicar las tres leyes de Newton en un entorno experimental, analizar el movimiento de un objeto en un plano inclinado y relacionarlo con las leyes de Newton, y verificar experimentalmente la relación entre la masa, la fuerza y la aceleración. Aquí podemos ver la materia, que esta fue la primera entrega. La materia tiene distintos tipos de clasificaciones, también obviamente por su tipo de concentración. Pueden ser sustancias o mezclas, por el tipo de, de materia que es. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, dependiendo de los elementos que la compongan. Pueden eh, juntarse o no, ya va dependiendo en gran medida de la densidad de sus componentes. También los estados, hablamos de los estados sólido, líquido, gaseoso o el plasma, que es, digamos, un estado diferente, pero aquí lo que se diferencia son el tipo de moléculas, y que las moléculas pueden estar más juntas o más separadas dependiendo del estado. Y pues en esto interviene, en cambio desde el estado, interviene mucho la temperatura, y podemos, por eso se hablan de puntos de ebullición, puntos de fusión, puntos en los que pasa de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, etcétera, etcétera. También tenemos las propiedades generales que tiene todos los objetos, absolutamente todos los elementos en nuestro entorno, en nuestro mundo: masa, volumen, peso, inercia, porosidad, impenetrabilidad y divisibilidad. Y hay otros
que son específicos de cada uno, que ya dependiendo del elemento químico, de lo que podamos tener y sobre todo el estudio que vamos a tener, se hace una mayor profundización en cada una de estas. Entonces, pues tenemos densidad, elasticidad, brillo, dureza, temperatura, viscosidad, punto de fusión, punto de ebullición. Por ejemplo, depende del metal. Si vamos a hacer trabajos de, yo qué sé, de fundición, entonces debemos tener muy en cuenta eh, que en la fundición depende del tipo de material que vamos a utilizar, depende del tipo de metal que vamos a utilizar, pues puede tener un distinto em, un punto de fusión y punto de ebullición. Entonces depende mucho de eso. Podemos aplicar eso, la maleabilidad, ductibilidad, la conductividad eléctrica, que esto aplica mucho para cuando se hace ingeniería de materiales, por ejemplo, en construcciones, en arquitectura, en, yo qué sé, simplemente en un diseño de un mueble que vamos a tener, digamos, no es lo mismo hacer un mueble em, que va a estar en una casa normal o un mueble que va a estar en una cerca a una represa eléctrica o algo así. Entonces digamos que es distinto, depende del tipo de función que vayamos a hacer. Y la solubilidad, como decíamos anteriormente, pues esto aplica también, va muy enlazado a la densidad y pues depende de si un material es soluble o no y qué tanto. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, digamos que hay varias cosas que están ahí presentes y que son importantes. La velocidad, la aceleración, la distancia y el tiempo y pues obviamente sus distintas fórmulas que hay, que son varias importantes, pero aquí digamos que lo general para que se entienda es que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado habla de que a, a- a- entre más evoluciona el tiempo, mayor va a ser su aceleración del cuerpo y esto se puede ver en un montón de cosas. Podemos ver en carreras de carros, digamos que puede ser en muchos factores, tanto de la naturaleza como en factores humanos. Y pues cabe recalcar que este movimiento es un tipo de movimiento en el que un objeto se mueve en línea recta con una velocidad constante y la velocidad, la aceleración, la distancia y el tiempo se pueden calcular utilizando las formas de este tipo. Los usos en la vida real, la ingeniería de sistemas en mi caso, que esa era el AK2. Como lo vimos, robótica móvil, como lo decía hace un momento, digamos en una carrera de, de autos, hoy en día los carros de Fórmula 1 son más tecnología que metal. Entonces, pues se utiliza un montón de esto para hacer los cálculos. Hay ingenieros detrás de esto en el control de tráfico cuando eh, se van a hacer análisis predictivos o análisis descriptivos de cómo va a ser, digamos, en una hora pico en una ciudad, como por ejemplo acá en Bogotá. El control de tráfico se puede manejar muy bien ahí. Sistemas de posicionamiento global se utiliza para predecir la posición futura de un objeto en movimiento, eh, porque pues obviamente, ya que hablábamos que esa es la variación, que tiene una velocidad y aumentando la velocidad, y cuando uno tiene la velocidad inicial y el tiempo, podemos calcular la velocidad final, básicamente eso, o la posición final, que también pues, se puede derivar. Y la simulación de impactos, que es básicamente, en pocas palabras, lo mismo, es hacer un despeje de unidades, despeje de ecuaciones, y ya uno puede hallar, dependiendo de los datos que tenga, em,
puede hacer, digamos, ciertas predicciones en cuanto a impactos en casos de accidentes, impactos me atrevería también a decir que no está aquí en la diapositiva, pero algo que me pone a pensar, impactos en el sistema financiero, impactos en un montón de cosas, que podemos utilizar estas fórmulas para tener nuestras respuestas. Y el experimento es básicamente un carro en un plano inclinado con, con diferentes cosas. Entonces, en el primero es simplemente, eh, bueno, aquí es el procedimiento de cómo hacer el carro, del el laboratorio, pero básicamente para la primera ley de Newton es solamente la ley de la inercia. Dejar caer el carrito desde el plano inclinado y mirar en qué grado está el plano inclinado, el tiempo que dura en caer y qué distancia recorre. Básicamente eso. En el segundo, vamos a ver la segunda ley de Newton, que es la ley de la fuerza y la aceleración. Entonces, a ese mismo carrito se le cargan unas pesas, yo le puse pues unos imanes, y ahí con eso, con ese peso, aumentando eso, cómo va generando mayor aceleración, va generando una velocidad mayor con el tiempo, que eso es la aceleración, como se indica aquí, que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. Y la tercera ley de Newton, que es la de ley de acción y reacción, es básicamente, yo utilicé otro carrito, entonces cuando el uno bajaba, el segundo lo empujaba, o sea, el primero empujaba al segundo, entonces, ¿cómo eh, caía? ¿Cómo caían y cómo reaccionaban? ¿Cuál era la fuerza y la aceleración al final de estos tres? Y básicamente ese fue el procedimiento y todo lo que se hizo. Entonces, pues obviamente se dieron unos resultados importantes. Se vio que pues obviamente em, en el segundo caso la aceleración fue mayor. em, con respecto pues obviamente ya cuando tenía las pesas, porque pues ya tenía mayor carga, entonces pues la aceleración fue mayor. Y em, en el tercer caso surgió algo muy curioso porque llegó un momento en que los dos carros se detuvieron cuando se pegaron, pero ya inmediatamente empezó a bajar el segundo, el, el, el que estaba a mitad de camino más rápido y el de arriba más lento. Entonces, pues eso fue lo que sucedió. eh, y pues ahí se pudieron ver las tres de leyes de Newton, que básicamente son las que rigen la física mecánica. Y pues básicamente en conclusiones, en cuanto a lo de la materia, pues a través del estudio de la materia y sus estados se ha fortalecido la comprensión de cómo las sustancias se comportan en diferentes condiciones. Pues este conocimiento es crucial para diversos campos, de, en química, en- en gestión de ingeniería de objetos, de materiales, como lo hablaba anteriormente. Desde la química hasta la ingeniería, proporcionando una base sólida para abordar problemas y desarrollar tecnologías innovadoras. Por ejemplo, en los sistemas, eh, digamos que una de las innovaciones hace muchos años fue la refrigeración líquida, y eso solo se logró después de eh, mm, pues muchos años de estudios de las materias y de qué líquidos podríamos utilizar para que los componentes tuvieran la mejor refrigeración y no se dañaran los componentes, obviamente, tuviéramos la mayor seguridad. Entonces, un caso básico. Em, en cuanto al MRUA, se revela como un concepto clave en la descripción del movimiento en el mundo real. Su comprensión permite abordar problemas relacionados con el diseño de vehículos, la planificación del tráfico y el desarrollo de tecnologías que mejoran nuestra calidad de vida. Em, Esto también me hace recordar, en cuanto a los carros Tesla.
que pues obviamente mucha parte es inteligencia artificial, machine learning, pero pues también digamos que lo básico es esto, el, el, el análisis casi que instantáneo en milisegundos de qué es lo que va a pasar, de qué hace el carro solo, si se desvía, si coge otro carril, si acelera, puede tomar decisiones la computadora de que puede ser mejor dependiendo de todas estas leyes básicas y estos movimientos básicos, no solo MROA, sino el movimiento uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo, etcétera, etcétera. Em, y pues en cuanto al experimento, pues ha demostrado la validez de las leyes de Newton en un contexto práctico. Pues obviamente esto fue un experimento súper básico, pero pues que demuestra eh, a una pequeña escala lo que se puede hacer en la vida real, lo, lo que vemos todos los días con las leyes de Newton. Y pues la aplicación de estas leyes en un plano inclinado ha permitido comprender mejor cómo las fuerzas afectan el movimiento, reforzando la teoría con observaciones concretas y proporcionando una base sólida para futuros estudios en física y ciencias relacionadas. Y esto fue mi exposición. Muchas gracias por la atención y feliz noche.